Recording is on. Opa, ahora sí. Yo creo que me desorienta este sistema. Bueno. Bueno. ¿La ven mi pantalla entonces ahí? Así es. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta la clasificación de bienes que vimos recién, cuando se realiza una medición de lo producido en una economía, surge el problema de la doble contabilización de los elementos componentes del mismo. Esa doble contabilización surge por la existencia de bienes a los cuales se les denomina intermedios, que se utilizan en la producción de otros bienes, también denominados consumo intermedio, destinados al consumo final. El ejemplo que aparece en todos los manuales es el del pan, digamos. Un productor agropecuario cosecha trigo, ¿sí? Entonces, su producto es el trigo. ¿A quién le vende el trigo? Bueno, supongamos que se lo vende al molino harinero. ¿Para qué se lo vende al molino? Para que el señor del molino produzca harina. ¿Sí? Entonces, para el señor del molino, el trigo es un insumo y la harina es el bien final que saca. Bueno. Ahora, una parte de la harina va a los supermercados para ser vendida, ¿sí? Pero otra parte es comprada, por ejemplo, por la industria panificadora o por la industria fideera. Y esas industrias hacen fideos o pastas y otras hacen pan o, bueno, galletitas o medialunas o lo que fuera. Entonces, ahí tenemos que esos insumos, digamos, así se genera lo que se llama cadena de valor, donde cada nodo de esa cadena recibe un producto de otro nodo y elabora un bien o servicio que va a ser demandado por otro nodo, hasta llegar al consumidor final, digamos. Entonces ahí tenemos este problema de la doble, triple, cuádruple contabilización de elementos que forman parte del costo de un bien o servicio sucesivo. Entonces, ahí tenemos otro problema, que la clasificación de los bienes en uno u otro rubro, es decir, consumo intermedio o consumo final, dependen no tanto de su naturaleza, sino del uso que se haga del mismo o de cuál fuera el agente económico que lo demande. Por ejemplo, volvamos al caso del molino harinero. Este señor hace harina, bueno, la vende, ¿no? Una parte la vende en los comercios. Entonces van las amas de casa o, bueno, o los chefs y compran la harina para hacer una torta, que se la comen en el cumpleaños de alguien. Entonces, esa harina ahí es un bien de consumo, ¿sí? Porque la torta fue hecha no con intención de comercialización, sino para consumirla propiamente dicha. Ahora, la misma harina que es comprada por la industria panificadora o fideera no es un bien de consumo, es un insumo de la producción, porque está para fabricar otra cosa. Pero ese es un ejemplo trivial. Pensemos en un periódico, por ejemplo. Si yo compro un periódico, que lo hago desde que tenía menos de 20 años, para mí es un bien final. ¿Sí? ¿Qué servicio me presta? Me provee de información. Ahora, si una compañía aérea compra el mismo periódico y lo pone en los vuelos para entretener al público en un vuelo intercontinental, ese mismo periódico ahí ya dejó de ser un bien final, porque el objetivo de la empresa aérea no es vender periódicos, es vender viajes. Por lo tanto, pasó a ser un insumo de la producción. Y así podemos pensar en cualquier cantidad de ejemplos donde más que la naturaleza del bien, lo que interesa es el uso para saber cómo se clasifica. En función de esto, entonces, es posible establecer dos grandes agregados económicos que son los primeros agregados económicos con los que nos vamos a topar. ¿Sí? Por un lado, fíjense, el valor monetario, porque dijimos que no se pueden sumar peras y manzanas, pero sí se pueden sumar los valores de las peras y las manzanas, de los bienes y servicios finales e intermedios, la primera división que aparecía en la filmina anterior, producidos por una economía en un periodo determinado, generalmente en un año. A eso vamos a llamarlo producción.
Y ahora tengo el otro agregado. El valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado, generalmente un año. A eso lo vamos a llamar producto. Ahí tengo dos macrovariables fundamentales que no son iguales. Pregunto, ¿por qué no son iguales? O, lo voy a preguntar de otra manera, ¿en qué se diferencian? Y que los bienes y servicios finales están justamente abocados al producto final, por eso debe ser un producto, y no un insumo, como pueden ser los otros que están abocados por ahí a la producción. Me imagino. A ver, tradúzcame eso, por favor. Sí, me expresé medio... Yo le hice la pregunta. ¿Cómo? Yo pregunté en qué se diferencian la producción del producto. Y uno contiene bienes y servicios intermedios. Muy bien. Ojo, que acá la noción de producto no debe entenderse como decir, bueno, ¿qué producto vas a comprar hoy? No estamos hablando de eso. El producto es otra cosa. Es esto. Es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo de tiempo determinado, generalmente un año. En cambio, la producción es esto mismo más el valor de los bienes intermedios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en la producción estaría el valor del trigo, el valor de la harina, ¿sí? El valor, no sé, supongamos, de los fideos y de los panificados producidos por la misma, y el valor de los mismos si después forman parte de una compra que yo hago cuando voy a comer a un restaurante. En cambio, aquí, en el producto estaría solamente el último uso de esos bienes. Por lo tanto, está claro que el producto es menor que la producción. ¿Sí? Y en las definiciones yo he subrayado ciertas cosas comunes. Cualquier definición de producción o producto que no tenga esos cuatro conceptos subrayados está mal, porque está incompleta. Primero, es una magnitud monetaria, como dijimos. ¿Se acuerdan que dijimos eran variables monetarias, ex post y flujo? Muy bien. Primero, es monetaria porque está medido en dinero, valor monetario. ¿De qué? En este caso, bienes y servicios finales e intermedios. Producidos, es decir, ya fueron producidos hace X tiempo, por lo tanto, ya puedo medirlo. Es una variable ex post, es decir, después de. Y además es de flujo, porque mide esa producción, pero no en un instante, sino en un periodo de tiempo determinado, normalmente un año. Y la única diferencia con el producto es que la producción incluye el valor de los bienes intermedios y el producto los excluye. La macrovariable que representa a la producción, ya la vamos a volver a ver, se llama valor bruto de la producción a precio de mercado. Y la macrovariable que representa el producto es del famoso Producto Bruto Interno a precios de mercado. Que no sé por qué en la Argentina lo conocemos así, cuando en el resto de los países hispanos lo conocen al revés, como Producto Interno Bruto o Producto Interior Bruto. Pero bueno, así que lo pueden encontrar así. Es lo mismo, estamos hablando de la misma cosa. Entonces, estas son las dos macrovariables fundamentales. Entonces, en contabilidad nacional se define el producto de un país como la producción libre de duplicaciones. Claro, porque en la producción están incluidos los bienes intermedios varias veces. O en otros términos se puede decir que el producto es el fragmento de la producción que no se transforma en el proceso productivo.
Por lo tanto, la estimación del producto es el mejor indicador para evaluar la performance de una economía. No tanto en sus valores absolutos, sino más bien en cuanto a cómo va evolucionando a lo largo del tiempo, para lo cual existe el concepto de tasa de crecimiento del producto, que tal vez la veamos más adelante. Performance es desempeño. No sirve de nada medir el desempeño a través de la producción, porque la producción incorpora el mismo elemento varias veces. En cambio, sí, en el producto, y a través de la comparación interanual del valor del producto en términos a precios constantes, puedo saber si la economía empeora o mejora. La medición o estimación del producto se puede hacer desde 3 ángulos diferentes, tal como dice un economista argentino, de Pablo. 3 perspectivas diferentes y una sola realidad. Es decir, que tengo 3 elementos, 3 medios, 3 caminos, 3 vías para estimar lo mismo. Y cada vía enfatiza cosas diferentes. 3 perspectivas. El primer criterio se llama del valor agregado. ¿Se acuerdan de este concepto descubierto por los mercantilistas? Se basa en la adición de valor que cada sector de la economía incorpora al total hasta llegar a su utilización final, a lo largo de una cadena de valor determinada. Obviamente en la economía hay muchas cadenas de valor. Yo di una, la del trigo, digamos, y el pan, pero hay muchísimas otras. Hay que tener en cuenta que debe estar libre de duplicaciones, por lo que los insumos incorporados a lo largo de lo que se denomina cadena de valor no se toman en cuenta. El segundo es el criterio del destino o gasto, que recompone el valor del producto a partir de la aplicación o utilización de los bienes y servicios finales producidos, la cual puede descomponerse en consumo público y privado, inversión pública y privada y las exportaciones. O sea, estas son las posibles aplicaciones de los bienes y servicios finales producidos. Son objeto de consumo público o privado, es decir, según los demanden las familias y las instituciones no gubernamentales o el Estado. O pueden ser objeto de demanda de inversión pública o privada, según lo demanden las empresas o el sector público, y por ende, y por último, pueden ser objeto de demanda de residentes de otros países y por lo tanto se exportan a los mismos. Y el tercer criterio es el de la renta o ingreso, que obtiene el valor del producto sumando los ingresos o remuneraciones de quienes intervienen en el proceso productivo. Por lo tanto, enfoca la faz distributiva. ¿Cómo se adjudica? Acá está mal, es el producto entre los propietarios de los diferentes factores de la producción. ¿Cuánto va para el factor trabajo? ¿Cuánto para el factor empresario? ¿Cuánto para el factor capital? ¿Y cuánto para el factor tierra? O sea que sería el criterio de sumar rentas, intereses, salarios y beneficios. Este es el que sirve para medir la distribución entre los dueños de los factores, que obviamente representan sectores sociales diferentes, y es el que yo comenté antes que la dictadura prohibió no solo su difusión, sino también su investigación durante su gobierno nefasto. Cada uno de estos criterios utiliza una expresión algebraica, acá es donde le voy a pedir que usen el papel, para obtener el producto, al que denomina de diferentes maneras, en 3 perspectivas, como dice la expresión previamente citada. Entonces, primero el criterio de valor agregado. Esa es la expresión algebraica de este criterio. Esto se lee así. Valor agregado bruto a precios de mercado es igual a valor bruto de la producción a precios de mercado menos el valor de los insumos. O sea, esto que está acá sería el famoso producto neto de los fisiócratas. Normalmente cuando se procede por este criterio se lo hace organizado o viendo la economía sector por sector. Es tal vez el más difícil porque las empresas son muy reacias a proporcionar esta información, el valor de los insumos. El criterio de la renta o ingreso lo que hace es desagregar el valor agregado, perdónenseme la redundancia, en sus componentes.
y se obtiene entonces el ingreso, que en macroeconomía se simboliza con la Y. Ingreso bruto interno a precios de mercado. Fíjense. Tenemos la suma de las retribuciones factoriales. Salarios, ¿no? En inglés wage, más rentas, más intereses, más beneficios. Más la depreciación, concepto que ya veremos, y esto, que son los impuestos indirectos que recibe el Estado, menos los subsidios que el Estado otorga. Entonces, si yo quiero ver la faz distributiva, acá es muy fácil. Esto lo reciben los trabajadores. Es el salario bruto más los aportes patronales. Esto lo reciben los empresarios. La renta, el interés y el beneficio, normalmente son factores asociados que están en las mismas manos, más la depreciación o inversión de reposición. Y esto se lo queda al Estado. Esta es la parte del valor agregado que se la queda al Estado. Si elimino este término, obviamente voy a tener entonces el ingreso bruto interno a costo de factores, ya lo veremos. Puedo decir, tachando esto, cuánto se quedan los trabajadores y cuánto se quedan los sectores propietarios. Esta misma expresión en la terminología de la CEPAL, que es muy interesante, es así. Ingreso bruto interno al precio de mercado es igual a salarios más esta expresión, que es el superávit bruto de explotación, más la parte del Estado. ¿Qué es el superávit bruto de explotación? Bueno, fíjense, son las tres retribuciones empresariales, según el criterio de la CEPAL, rentas, intereses y beneficios, más la depreciación. O sea, aquí se nota con toda claridad. Esta parte es para los trabajadores, esta parte es para los sectores empresarios y esta parte es para el Estado. El tercer criterio, que es el favorito, es el del destino o gasto y va a merecer un análisis un poquito más detallado. Dijimos que el producto englobaba o incluía el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía, etc. Muy bien, entonces, en esta tabla de doble entrada, yo tengo en la primera columna los agentes o sujetos de la contabilidad nacional que definimos al comienzo. Las familias o economías domésticas, las empresas, el gobierno o sector público y el exterior o sector externo. Yo sé que los bienes finales pueden ser divididos en bienes de consumo y bienes de inversión, segunda de las clasificaciones que vimos. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a suponer que cada uno de estos agentes demanda bienes de consumo. Entonces voy a tener el consumo de las familias, el consumo de las empresas, el consumo del gobierno y el consumo del sector externo. Y que a su vez cada uno de estos agentes o sujetos demanda bienes de inversión. La inversión de las familias, la inversión de las empresas, la inversión del gobierno y la inversión del sector externo. Entonces, en la última columna veré qué macrovariable voy a construir a partir de estos elementos que están puestos. Pero antes tengo que hacer dos aclaraciones. Los bienes de inversión es cierto que satisfacen necesidades humanas, pero no lo hacen en forma directa como los bienes de consumo, sino que lo hacen en forma indirecta a través de la producción de otros bienes. Por lo tanto, por definición, la inversión de las familias es nula. Las familias no demandan bienes de inversión. Por otro lado, las empresas sí demandan bienes de consumo. Ya puse el ejemplo de la aerolínea que demanda periódicos, por ejemplo. ¿Sí? O un banco, o una compañía de seguros, o una financiera que demanda caramelos para poner en los platitos para entretener al público mientras está esperando. ¿Sí? Ahora, no lo hace para vender caramelos el banco ni para vender periódicos de aerolínea, sino para mejorar el servicio que venden. Por lo tanto, esos bienes pasan a ser insumos cuando son adquiridos por las empresas. ¿Se acuerdan? No tanto la naturaleza del bien, sino el uso que se le da. Por lo tanto, si son insumos, no forman parte del producto. Por lo tanto, van a estar excluidos de este criterio. Entonces ya tengo los elementos para armar las macrovariables que me interesan, que están acá resaltadas en color blanco. Entonces, el consumo de las familias y obviamente de las entidades
sin fines de lucro, vamos a llamarlo consumo privado. La inversión empresarial vamos a llamarla inversión privada, o en términos macroeconómicos se llama inversión bruta interna, IBI. La suma del consumo público más la inversión pública vamos a llamarla gasto público. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. Normalmente cuando se toma esta decisión de incluir la inversión pública dentro del gasto es porque se considera que es poco relevante. Eso no es cierto en todas las economías y tampoco es cierto en todos los sistemas de cuentas nacionales. Pero bueno, vamos a suponer eso. Y por último, la suma de los bienes de consumo y de inversión que son objeto de demanda externa la vamos a llamar exportaciones. Así que acá tengo 4 macrovariables: el consumo privado, la inversión privada, el gasto público y las exportaciones. Si las sumamos o agregamos a esas macrovariables, voy a obtener lo que sería el destino. ¿Se acuerdan que este criterio se llamaba del destino? El destino de los bienes, o también llamado demanda global, concepto keynesiano. ¿Cuál es el destino de los bienes finales? Ser objeto de demanda de las familias, entonces forman parte del consumo privado. Ser objeto de demanda de las empresas, forman parte de la inversión bruta interna. Ser objeto de demanda del gobierno, forman parte del gasto, o ser objeto de demanda de las exportaciones del sector externo, y entonces forman parte de las exportaciones. Esa es la demanda global. Aunque Keynes la llamó demanda agregada, se prefiere usar la expresión demanda global. Ahora bien, si hay un destino, que es este, hay también un origen de los mismos, de los bienes. En cuentas nacionales, ese origen se denomina, les va a sonar conocido, oferta global. Y agrupa tanto a los bienes de producción nacional, que están incluidos en el Producto Bruto Interno por la definición de este concepto, como a los bienes de producción extranjera, que se denominan importaciones. No hay otros orígenes posibles para los bienes. O son producidos en la economía que estamos estudiando, o son producidos en otros países y son comprados a través del comercio exterior. Por lo tanto, la oferta global será igual al Producto Bruto Interno a precios de mercado más las importaciones. Así que fíjense, tengo la ecuación 1, que es la demanda global, y la ecuación 2, que es la oferta global. Por analogía con el razonamiento aprendido en la unidad de teoría microeconómica, postularemos que en una situación de equilibrio macroeconómico debe cumplirse la siguiente condición, es decir, la igualdad entre oferta y demanda globales. Y con mucha más razón porque son variables ex post, ya medidas. Entonces, voy a reemplazar en la última ecuación las expresiones tomadas de la ecuación 1 y 2. Entonces, esta es la ecuación 2, ¿no? Producto Bruto Interno a precios de mercado más importaciones, oferta global. Y esta es la ecuación 1, que era la demanda global. Consumo privado, inversión bruta interna, gasto y exportaciones. Esta es la ecuación 4. Haciendo un simple pasaje de términos, llegamos entonces a la fórmula que estábamos buscando. ¿Qué estaba buscando? Bueno, cómo se obtenía el valor del producto. Entonces, lo que tengo que hacer se llama en matemáticas despejar el producto. ¿Cómo lo despejo? Trasladando esta variable, o este término, perdón, del primer miembro al segundo. Si acá está sumando, va a pasar restando. Ahí está. Entonces, ¿a qué es igual el Producto Bruto Interno a precios de mercado? Al consumo privado, más la inversión bruta interna, más el gasto, más las exportaciones, menos las importaciones. O también es igual al consumo privado, más la inversión bruta interna, más el gasto, más lo que se llama exportaciones netas, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Y, habiendo estudiado a los mercantilistas, ustedes saben que esto no estoy seguro a priori si será positivo o si será negativo. Dependerá de la relación entre las dos variables. Así que aquí tengo la vía regia para la estimación del producto, por la vía del gasto o destino o utilización de los bienes. ¿De dónde sacamos los datos? Bueno, exportaciones e importaciones las sacamos de aduanas, gastos los sacamos de los presupuestos consolidados. Acá tenemos un solo informante, acá tenemos, bueno, 1000 y pico, que son todos los gobiernos, digamos, el gobierno nacional, provinciales y municipales. Acá ya tenemos varios centenares de miles.
información consolidada a través de los registros fiscales, información de cámaras empresarias, estimaciones de bancos de inversión, de otros organismos públicos, etc. Y acá viene el gran problema. Esto que abarca las 2/3 partes del producto, ¿cómo corno se puede? No podemos ir a preguntarle a los 14 millones de hogares que hay en el país cuánto consumieron el año pasado. Por lo tanto, lamentablemente, y no solo acá, sino en otros lugares, esto se obtiene por el método residual, es decir, por diferencia. Se estima el producto, se calculan estos otros agregados y por diferencia se obtiene el valor del consumo en los hechos. La ecuación, esa que ahora repetiremos, se llama ecuación macroeconómica fundamental. Esta es la más importante de todas. Y es la vía regia, o la vía favorita, de estimaciones del producto en la mayoría de los sistemas de cuentas nacionales. Puedo reordenar los términos para que quede expresada de la siguiente manera. Acá está. Y aquí tengo una de las expresiones que apareció en la primera tabla que mostramos nosotros. Fíjense. ¿Qué hice? Despejé los términos del sector externo y los pasé al primer miembro. ¿Cómo pasan? Obviamente con el signo cambiado. Entonces tengo Producto Bruto Interno a precios de mercado más importaciones menos exportaciones. Esto sería la oferta global, a la cual le resto las exportaciones. ¿Y qué me queda en el segundo miembro? El consumo privado, la inversión bruta y el gasto público. Esto se llama mercancías y servicios disponibles. Digamos, tanto el primer miembro como el segundo miembro. ¿Y qué representa? Representa la cuantía de la oferta agregada que estuvo disponible por unidad de tiempo para los agentes económicos locales. Para las economías domésticas, instituciones sin fines de lucro, empresas y sector público. O sea, fíjense ustedes, del total de la oferta global, una parte se la llevó el resto del mundo, la que se exportó. Y el resto, bueno, el resto se aplicó o al consumo privado, o a la inversión bruta, o al gasto público. Estuvo disponible para la comunidad nacional en un año, por ejemplo. Más allá de los diferentes métodos de estimación, si las fuentes de información fuesen perfectas, debería verificarse la siguiente identidad. Aquí está. Es decir, cada una de las macrovariables que obtuvimos por cada uno de los tres criterios deberían ser idénticas entre sí. Este es el signo de identidad. Esto es muy fuerte, porque una igualdad admite la desigualdad, pero una identidad no admite que no sean idénticos, aunque en los hechos no necesariamente sucede así. Esta identidad fundamental de las cuentas nacionales se verificaría, en teoría, siempre que la medición se efectuase a precios corrientes o a precios constantes si la relación real de intercambio fuese nula. Estos conceptos los vamos a ver más adelante. Sin embargo, la mayoría de los sistemas de cuentas nacionales usan los métodos mencionados, los tres métodos o criterios, en forma conjunta o combinada, de acuerdo a la información disponible y al costo de su obtención, entre otros criterios a ser considerados. Hemos visto también unos subíndices, por ejemplo este, PM, entre otros que reflejan distintas formas de valorizar el producto o ingreso, que no solo muestran distintos conceptos teóricos, sino que también constituyen formas de operar con ellos, esto es, mejorar las estimaciones de cada uno de los conceptos que se pretende describir y estimar. Bueno, ahí pasaríamos a otro tema. Hacemos otro intervalo y queda el campo abierto para comentarios o preguntas. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Yo no entendí bien a qué se refiere con identidad. ¿Usted se mira al espejo? Sí, Bueno, ¿y qué ve? a mí. Bueno, usted es idéntica a sí misma, ¿verdad? Ujú. Puede ser no igual, por Sí, definición. sí.
Bueno, esa es una identidad. Es el principio básico de la lógica aristotélica. A es igual a A. Escriba. A es igual a A. Después, en el segundo renglón, A es igual a B. Punto y coma. Por lo tanto, B es igual a A. Sí. Tercer renglón. Si A es igual a B y B es igual a C, por lo tanto, A es igual a C. Claro. ¿Está bien? Bueno, esos son los tres criterios básicos de la lógica aristotélica. El primero se llama identidad. El segundo se llama reciprocidad. Y el tercero se llama transitividad. Bien. Sí. Bueno. Ahora, yo le dije que lo expresa en términos de igualdad. ¿Sí? Sí. O sea, con el signo igual. El signo igual son dos rayitas. El signo de idéntica son tres rayitas. ¿Sí? Ahora, cuando usted escribe la igualdad, es posible que a veces no tenga un resultado definitivo, porque no le salga la cuenta, y que por lo tanto, cuando esto se traduce en números, esa relación de igualdad admita la desigualdad. En cambio, eso no sucede con la identidad. Usted no puede no ser igual a usted misma, o idéntica a usted misma. ¿Sí? Ahora, en cuentas nacionales, esa identidad formal entre las tres macrovariables debería darse en un mundo ideal o perfecto, digamos, donde no hubiera ningún tipo de ocultamiento ni fallas en la información. No sucede en el mundo real. En el mundo real, a veces es imposible obtener el valor agregado bruto para el conjunto de la economía, porque no hay datos. Se obtiene solo para algunos sectores. Por eso se prefiere trabajar con la otra ecuación. Era eso simplemente, no implica más nada que eso, señorita. No sé si fui claro o oscuro. No, creo que entendí. Gracias. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, seguimos entonces. Bueno, ese tema que empieza ahora, formas de valorización del producto, es un núcleo importante del tema, así que les pido que presten la atención y si es necesario que tomen nota en el papel que les dije que tuvieran. Bueno, esa es una tabla que hace muchos años hizo mi profesor de macro, el profesor José Luis Estela, y que es útil para estudiar este tema. Porque no solo permite entender las distintas formas de valorización del producto, sino para ver cómo se tornan operativas entre sí. Bueno, ustedes esto ven un conjunto de letras, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer ahora es darle las claves para descifrar las letras. Y quédense tranquilos, porque esta tabla nos va a acompañar a lo largo de varias filminas. ¿Sí? Para que después no digan, no me la acuerdo. No, la tabla va a quedar. El mismo, o sea, este resumen o cuadro puede ser leído de arriba hacia abajo, flecha negra, o de abajo hacia arriba, flecha roja. O sea, puede empezar por arriba o puede empezar por abajo. La expresión en la primera fila significa Producto Bruto Interno a precios de mercado. Producto Bruto Interno a precios de mercado. Acá tengo una macrovariable en realidad. La expresión en la última fila significa ingreso neto nacional a costo de factores. Ingreso neto nacional a costo de factores. Acá tengo otra macrovariable. La primera columna designa el sustantivo, producto o ingreso. ¿Sí? Producto e ingreso. Y las tres restantes, esta y esta, a los adjetivos. O en nuestro caso, posibles pares de evaluaciones. ¿Sí? Primer par, bruto neto. Segundo par, interno nacional. Y tercer par, a precios de mercado o a costo de factores. Que pueden ser intercambiados todas las veces que sea necesario, porque como son operativos, porque existe acá uno o más elementos que deben ser sumados o restados para pasar de un concepto al otro concepto. De ahí la importancia de esta tablita que nos va a acompañar. Fíjense ustedes, cuando yo
la veo en el sentido de arriba hacia abajo, flecha negra, estos son los signos que me interesan, los que están en negro. Y cuando la veo en el sentido opuesto, de abajo hacia arriba, estos son los signos que me interesan, los signos rojos. Bueno, este no lo cambié porque obviamente más o menos es lo mismo, digamos, ¿no? No nos debe interesar. En todo caso sería menos más, pero es lo mismo. Muy bien. Sigamos. La fila intermedia muestra los distintos conceptos que deben ser sumados o restados según los casos para establecer las diferencias entre cada uno de los pares de evaluaciones aludidas, o en su caso para establecer la diferencia entre el producto y el ingreso, que será lo que vamos a dejar para el final. Entonces dejamos para el final y nos concentramos en cada uno de los pares de las evaluaciones. El primer par se refiere al dueto bruto-neto, lo marqué en azul, bruto-neto. Y la diferencia entre ambos se denomina depreciación, por eso la letra D. ¿Se acuerdan que formaba parte del ingreso bruto interno? Para pasar del producto bruto al neto es necesario deducirlas, es decir, restarlas, mientras que deben sumarse para pasar del neto al bruto. En cuentas nacionales, siempre que restamos un concepto es porque ya fue incluido previamente, pero siempre que lo sumamos es porque antes no fue incluido. Ténganlo presente, eso como norma general. ¿Qué es la depreciación? Es la parte del gasto empresario destinado a compensar el desgaste de los bienes de capital o de inversión ya existentes. En efecto, los mismos pueden desgastarse por uso, por desuso, por siniestros o por obsolescencia. Usamos una máquina, se gasta, hay que cambiarle algunas cosas, hacerle mantenimiento, etc. No la usamos, le pasa algo parecido. Siniestros, sabotaje, no sé, incendios, algún tipo de catástrofe, etc. O por obsolescencia, se vuelve vieja y por lo tanto improductiva y pierde valor de reventa. Entonces es necesario reponer ese desgaste para mantener su capacidad productiva mientras dure su vida útil. ¿Por qué? Y porque si no empieza a producir cada vez menos el bien de capital o de inversión. Por lo tanto, la macro variable que se va a ver afectada por ese concepto, por la depreciación, es la inversión privada. En efecto, la misma, es decir, la inversión privada puede ser bruta o neta, según que incluya o contenga a la depreciación, en cuyo caso es bruta, o no lo haga, en cuyo caso es neta. Análogamente, el producto o el ingreso será bruto cuando incluya la depreciación, también llamada inversión de reposición, porque repone el desgaste, y será neto cuando la excluya. Luego, la inversión neta será igual a la inversión bruta menos la depreciación, igual que acá. Y la inversión bruta será igual a la inversión neta más la depreciación. Esto puede expresarse matemáticamente de esta manera. La inversión neta interna será igual a la inversión bruta interna menos la depreciación. O la inversión bruta interna será igual a la inversión neta interna más la depreciación. Obviamente esto se hace haciendo pasaje de términos, más allá de que esto engloba ciertos conceptos, ¿no? Es decir, que cuando los empresarios invierten, porque la inversión privada es un conjunto de proyectos de inversión que llevan a cabo las distintas empresas, una parte de la inversión es para reponer el desgaste de los bienes que ya existen. Inversión de reposición o depreciación. Otra parte, la inversión neta, es inversión en bienes nuevos. Entonces, solo la inversión en bienes nuevos, que es importante, es la que permite ampliar la capacidad productiva de la economía. Por supuesto que eso también puede pasar si es el Estado el que invierte, que se lo construye carreteras u hospitales, etc. Por otra parte, la inversión bruta interna puede ser clasificada en inversión bruta fija más menos variación de existencias. Existencia final menos existencia inicial. Estos son otros conceptos de inversión que ahora aclararemos. La inversión bruta fija, a su vez, se clasifica en plantas y equipo, o inversión fija o en capital fijo, y construcción residencial, inversión social o en capital social. Es decir,
la construcción de una fábrica, por ejemplo, o la adquisición de maquinarias, máquinas, herramientas, máquinas agrícolas, etc. Y esta es la construcción de viviendas. Ojo, la construcción de viviendas, no la compra. La construcción de viviendas nuevas. Inversión social o inversión en capital social. Y la variación de existencias que le trastorna la vida a los estudiantes es la diferencia entre el fin y el inicio del periodo considerado de las materias primas, los productos en proceso de elaboración y los productos terminados, no vendidos, que están en poder de las empresas al fin y al inicio del periodo. Esto se llama inversión en capital circulante. Entonces tenemos tres tipos de inversión: en capital fijo, en capital social y en capital circulante. Esto también se llama inversión en existencias, en stocks o en inventarios, que normalmente los comercios las tienen. La variación de existencias puede ser positiva o negativa, según la relación entre la existencia final y la existencia inicial. En cambio, la inversión bruta fija siempre será positiva. Acá hay una importante diferencia. La construcción de viviendas nuevas o la inversión social puede ser llevada a cabo tanto por las empresas como por los particulares. Ahora vamos al segundo par, el dueto interno-nacional. Juan Carlos de Pablo, el economista que mencionamos hace un rato, dice una cosa interesante. El producto interno es el producto de la Argentina, mientras que el producto nacional es el producto de los argentinos. Hoy diríamos de les argentines, ¿no? Parece lo mismo, pero no lo es. En efecto, el producto interno, o geográfico, como lo llaman los franceses, es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos dentro de las fronteras de un país, por eso es geográfico, sin que importe la nacionalidad o residencia de los dueños de los factores productivos involucrados en su generación. En particular, ello es importante en un país como el nuestro, donde hay una fuerte extranjerización de importantes sectores de la economía nacional. En cambio, el producto nacional es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por factores productivos, propiedad de residentes nacionales, en nuestro caso de argentinos, con independencia del lugar geográfico donde tal producción se efectuó. Como antes dijimos, parece lo mismo, pero no lo es. Por lo tanto, para pasar del Producto Interno al nacional, hay que restarle al Producto Interno la remuneración de los factores productivos extranjeros en Argentina, que está incluida acá, y sumarle la remuneración de los factores productivos argentinos en el extranjero, que no está incluida. Mientras tanto que para pasar del Producto Nacional al interno es necesario hacer la operación inversa. Se impone entonces una pregunta que ustedes deberán investigar por su cuenta. ¿Cuál valor del producto es más importante en nuestro país? ¿El interno o el nacional? ¿Y por qué? No lo respondan ahora, cuando hagamos el intervalo, lo dicen. Vamos ahora al último par. El dueto precios de mercado, costo de factores. Precios de mercado, costo de factores. El producto está evaluado a precios de mercado cuando los bienes y servicios allí incluidos están valorizados al precio que deben pagar los usuarios finales de los mismos. ¿Cuánto vale una taba de cigarrillos? No sé, 150 pesos, bueno, ese es su precio de mercado. En cambio, está evaluado a costo de factores cuando los bienes y servicios allí incluidos están valorizados a lo que se denomina precio de salida de fábrica, que incluye la totalidad de las remuneraciones a los factores productivos. Por lo tanto, para hacer el pasaje de uno a otro, hay que restar o sumar, según corresponda, un importe neto que resulta de restarle los subsidios a los impuestos indirectos. Seguimos. Los impuestos constituyen una exacción, una quita, que hace el Estado al sector privado de una sociedad en virtud de una potestad tributaria que aquella le confiere.
en la medida en que la legislación así lo establezca. Los impuestos pueden ser indirectos, esto es, fácilmente trasladables entre agentes económicos, o directos, de difícil o imposible traslación. Noten ustedes que acá solo estamos considerando los indirectos. Ejemplo, el IVA. Los subsidios, en cambio, son pagos financieros directos que el Estado le hace a las empresas, bien para cubrir sus pérdidas, bien para que no aumenten los precios de los bienes que producen, como los que vimos hace pocas clases. Por lo tanto, el producto a precios de mercado incluye los impuestos indirectos, pero excluye los subsidios, mientras que el producto a costo de factores excluye los impuestos indirectos, pero incluye los subsidios. ¿Por qué? Bueno, porque este menos, antes del paréntesis, le cambia el sentido a los términos que están dentro del paréntesis. Entonces, al precio de mercado le resto los impuestos indirectos, pero le sumo los subsidios, porque tengo este menos y este menos. Finalmente, vamos al sustantivo. Establecimos antes que el producto y el ingreso son iguales cuando se estiman o miden a precios corrientes, pero podrían no serlo cuando se efectúa la labor a precios constantes, dependiendo ello del valor que adopte un concepto denominado relación real de intercambio, que no sabemos si es positiva o negativa. La relación real de intercambio es la variación del poder de compra de nuestras exportaciones y se computa en las cuentas nacionales porque implica transferencias implícitas de ingresos entre residentes y no residentes, de acuerdo a cómo varíen los precios de los bienes transables, es decir, de los bienes objetos de comercio exterior, ya sean los exportables como los importables en relación unos con otros. Es decir, que la RRI se debe estimar entre periodos y lo que mide es cómo cambian los precios de los bienes exportables y de los bienes importables entre sí. En un país como el nuestro esto es importante porque la composición de nuestras exportaciones y la composición de nuestras importaciones es bastante diferente. Raúl Previs ya había observado en la década del 50 lo que calificó como una tendencia secular al deterioro de los términos del intercambio de los bienes agropecuarios. Esto es, él había observado en varias décadas que los precios de los bienes industriales subían y los precios de los bienes agropecuarios bajaban. No es la realidad actual, pero él la llamó así, una tendencia secular que perjudicaba a los países latinoamericanos. ¿Cómo se calcula la RRI? Bueno, para variar, quédense tranquilos que ustedes no la van a calcular, pero deben saberlo por esta expresión matemática. Esto significa por, esto significa menos. Entonces, ¿qué es la I? Índice. ¿Qué significa VX? Valor de las exportaciones. ¿Qué significa IP sub X? Índice de precio de las exportaciones. Y IP sub M, índice de precio de las importaciones. Entonces, yo tengo acá el valor de las exportaciones sumado y acá tengo el valor de las exportaciones restado. Ahora, en el primer término, el valor de las exportaciones multiplica este cociente, donde en el numerador tengo el índice de precio de las exportaciones y en el denominador el índice de precio de las importaciones. Entonces, si esto valiera 1, índice de precio sobre exportaciones, perdón, índice de precio de exportaciones sobre índice de precio de importaciones, que es un cociente, si me diera 1, significa que la RRI me va a dar 0, porque voy a tener valor de las exportaciones, cualquiera sea este, por 1, menos valor de las exportaciones, eso me da 0. Ahora, si esto es positivo, es decir, me da un número mayor a 1, la RRI va a ser positiva, y si esto es negativo, la RRI va a ser negativa. Entonces, ¿de qué depende? De cómo cambien estos índices de precios a lo largo del tiempo. La RRI puede ser mayor, menor o igual a 0, dependiendo del valor del término entre paréntesis, que refleja las variaciones de los precios de los bienes exportables en relación a los importables. Si mejora el poder de compra de nuestras exportaciones, ese valor será mayor que 1, y entonces la RRI será positiva y nos favorecerá. Ejemplo, que dio un compañero hace un rato, el caso del aumento sostenido del precio de la soja a lo largo de varios años en relación a los precios de los otros bienes. Si empeora, ese valor será menor que 1 y entonces la RRI
será negativa y no nos favorecerá. Caso del aumento de los bienes industriales que Argentina importa, aumentan más que lo que aumentan los bienes que nosotros importamos. Y por lo tanto, este cociente me da un valor menor aún. Por último, existe otra clasificación en cuanto a valorización del PBI que no está incluido en el cuadro precedente, a precios constantes y a precios corrientes, o también llamada real y nominal respectivamente. Entonces, el PBI nominal expresa el valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o de una región durante un periodo, con el nivel de precios existente en cada momento, como dijimos hace un rato. Es por esa razón que se utiliza la expresión PBI a precios corrientes. En situaciones de alta inflación, un aumento sustancial de precios puede dar como resultado un aumento sustancial del PBI, motivado exclusivamente por el aumento de precios, como preguntó hace un rato su compañero. Por lo tanto, el PBI nominal, especialmente en economías con inflaciones crecientes, puede resultar engañoso, razón por la cual debe trabajarse sobre el PBI real. Esto es, deflactando, es decir, ajustando a un año base, o sustrayendo el efecto de la inflación sobre la primera clasificación. El PBI real, al mantenerse fijos o constantes los precios en un periodo, aumenta si aumenta la producción de bienes y servicios, la producción física, y disminuye si disminuye la producción de bienes y servicios. Luego, es el PBI real, o a precios constantes de un año considerado base, el mejor indicador para estimar el crecimiento económico. Si a ustedes les toca comparar series de valores de producto o de ingreso, tienen que asegurarse que estén a precios constantes de un año base, porque si no, son números que no sirven para nada. Como no son homogéneos, no son comparables. Y aquí terminaríamos y quedamos abiertos a las preguntas, o a la respuesta de la pregunta que quedó pendiente. ¿Se acuerdan de la pregunta? ¿Cuál producto es la más importante en nuestro país? ¿El interno o el nacional? ¿Siguen ahí? Quedamos poquito, quedamos los buenos nada más. Qué malo, ¿no? Que soy. Bueno, ¿no me contestan? ¿Cuál es más importante, el interno o el nacional? ¿Qué dicen ustedes? Más importante en relación a qué. Más grande, ¿va? Más grande debería ser el interno, ¿Por qué? porque está incluyendo incluso a aporte extranjero, no solamente a los argentinos mismos. Ajá. Si no entendí mal, ¿no? Y en el caso del norteamericano, por ejemplo, el de Estados Unidos, perdón. En el caso de Estados Unidos. ¿Cuál sería más importante? ¿El nacional o el interno? No sé. ¿Otra respuesta? Bueno, en el caso argentino, el más importante es el interno, efectivamente, porque hay una gran cantidad de factores productivos de extranjeros que producen en Argentina y hay una pequeña cantidad de factores productivos argentinos que producen en el extranjero. Entonces, lo que usted resta es más importante que lo que suma. Por lo tanto, al pasar del Producto Interno al nacional, el segundo resulta ser más chico. En el caso japonés, por ejemplo, o norteamericano, o alemán inclusive, pasa lo contrario.
En el caso norteamericano, en los últimos años tiende a equilibrarse, pero en los otros países, en realidad, el nacional es mucho más importante que el interno, porque tienen una corriente exportadora de capitales, digamos, superior a la corriente importadora de capitales. O sea, tienen en valor mayor producción que depende de subsidiarias de empresas norteamericanas o japonesas, por ejemplo, que de las empresas extranjeras instaladas en sus respectivos países. Por eso, en los manuales de macroeconomía de Estados Unidos, no hablan del Producto Bruto Interno, hablan del Producto Bruto Nacional. En cambio, en los manuales argentinos siempre hablamos del Producto Bruto Interno. O sea, cada uno habla de la macrovariable que es más significativa para ellos. ¿Me expliqué? Sí, perfecto. Bueno, no hemos terminado, falta un trecho todavía, así que lo veremos el próximo martes. Igual, esta semana no ven cuentas nacionales en la parte práctica, recién la van a ver la semana entrante. Bueno, si no hay más preguntas, creo que ya estamos en horario. Profe, usted dijo que el 20 es el segundo parcial, ¿no? Sí, señor. Ese fin de semana, digamos, del viernes 20 al lunes 23, de 8 de la noche a 8 de la noche. Bien. Bueno, muy bien, muchas gracias. Nos Bueno. vemos el